Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Andrés Astacio, un hombre del presidente, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes, responsable del ejercicio de la decencia política en esas sedes que tuvieron por 20 años comprometida con corrupción pública y privada sin sanción todavía. Y dentro de un momento, el licenciado Andrés Astacio. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes, pero ante todo, un joven, un hombre del presidente que quiere el éxito del gobierno del cambio a través de sus funciones como líder de unas 3 sedes, de sur, de norte y de este, que tienen que servirle con eficiencia a un pueblo dominicano que no quiera apagones. Licenciado Andrés Astacio, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole, para usted, un joven profesional respetado, no solamente en la función pública, sino también en la función privada, ¿qué significado tiene acompañar al presidente constitucional de la República, al licenciado Luis Abinader, en este gobierno del cambio de 5 meses? Muy buenos días, don Guillermo. Muchas gracias por la invitación a este programa Aeromundo, que ha sido una tribuna democrática en los últimos 53 años en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. De igual manera, saludo a toda la teleaudiencia en el país y en el exterior de este prestigioso programa. Don Guillermo, con relación a su pregunta, le puedo decir que estos 5 meses han sido un gran reto. Un gran reto porque acompañar a una persona como nuestro líder y presidente, con el cual tiene unos valores y un compromiso ético tan marcado y tan alto, requiere de que quienes lo acompañemos desarrollemos una ética de trabajo muy exigente. Nos plantea un compromiso constante con la transparencia y con la eficiencia. Pero por el otro lado, también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de participar como generación, como miembro de una generación que creció con una serie de problemas y que crecimos quejándonos de esos problemas, de participar en el proceso de solución de los mismos. Porque trabajar con un líder con la disposición y la voluntad política de marcar un antes y un después en la historia dominicana es una oportunidad única que yo también agradezco. Licenciado Andrés Astacio, muchos dominicanos de todos los colores políticos nos preguntamos, ¿a dónde están los apagones? ¿Qué ha pasado con los apagones que tanto sufríamos como familia? Usted que tiene la responsabilidad de ser el vicepresidente ejecutivo de esas 3 sedes que tienen que garantizarnos el servicio ininterrumpido de energía eléctrica, ¿qué explicación daría usted? Bueno, don Guillermo, lo primero que esto ha sido una muestra de que el mayor problema que teníamos en República Dominicana en el sector eléctrico era la falta de voluntad política de la solución de ese problema. Lo que pasó fue sencillo. El presidente de la República, la primera instrucción que nos dio el 16 de agosto fue: yo no quiero apagones en República Dominicana. Y nosotros, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, así como los 3 gerentes generales, tanto de norte, de sur y de este, que nos acompañan en este reto, empezamos a tomar las acciones correspondientes
para garantizar el suministro ininterrumpido. Es decir, ¿cuáles acciones? Sencillamente nos sentamos con todos los generadores de electricidad, les preguntamos cuáles eran sus necesidades y les planteamos cuáles eran las necesidades del gobierno dominicano. Nos pusimos de acuerdo, habían deudas, las pagamos. De hecho, cerramos el año 2020 sin deudas de más de 30 días. Es decir, cerramos el año 2020 al día en el pago de la factura de generación. Pero estamos hablando de 300 millones de dólares que se le debían a esa gente. Sí, le pagamos los 300 millones de dólares que se le debían al momento de llegar, que nosotros asumimos en agosto. Hicimos y logramos mantener al día la factura corriente que ronda entre 135 y 145 millones de dólares mensuales. Todo esto sin desviarnos del presupuesto que nos había sido aprobado o que le había sido aprobado al sector eléctrico por el Congreso Nacional. Pero para pagar esa cantidad de millones de dólares, tiene que haber una eficiencia en los cobros de ese servicio de energía eléctrica. De hecho, es una de las pruebas que surge de que la solución no parte por restringirle el servicio a la gente. Cuando nosotros tomamos la decisión de garantizar el servicio eléctrico para todos los ciudadanos en República Dominicana, hemos visto un incremento sustancial de las cobranzas de las empresas distribuidoras. Le puedo decir, en los últimos 4 meses del año, la proyección, la cobranza se incrementó con relación a la proyección que se tenía en agosto de 2020 en más de 120 millones de dólares. Pero también la energía que efectivamente cobramos fue más de 200 gigavatios sobre el incremento de compra que tuvimos. Es decir, cuando la gente recibe el servicio, empieza a responder y empieza a cumplir con las responsabilidades que también tienen como usuarios. ¿Cuál es el porcentaje de ese servicio de energía eléctrica que recibe hoy nuestra población dominicana? Hoy día nosotros estamos supliendo. Nuestra meta es suplir el 100%. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que hemos encontrado unas empresas con redes de distribución obsoletas, con grandes deficiencias en la transformación de la energía. Y eso nos obliga a ser muy intensos en los mantenimientos y, por vía de consecuencia, a tener también algunas averías y emergencias y, por vía de consecuencia, sacar algunos circuitos. Pero en la actualidad estamos supliendo cerca del 96% de la energía, de toda la energía que demanda la República Dominicana. Licenciado Andrés Astacio, usted como vicepresidente ejecutivo de ese Consejo Unificado de las Sedes, ¿podría explicarnos? Punta Catalina tiene 2 plantas, una de las plantas se encuentra fuera de servicio. ¿Por qué no se ha reflejado con apagones? Nosotros tan pronto llegamos, lo primero que hicimos fue programar conciencia y llevar a la gestión la programación que se hace de la demanda eléctrica nacional. Punta Catalina es una de las plantas de base, pero hay otras centrales. Nosotros lo que hicimos fue, como le dije, ponernos de acuerdo con los propietarios de esas plantas para garantizar que todas estuvieran disponibles para el servicio. En caso de ser requerido, como fue ahora, la salida de Punta Catalina y la salida de otras plantas. O sea, porque en esta temporada es una temporada propicia para dar mantenimientos, porque dado que la temperatura baja implica una baja demanda de energía. Pero aún con la salida de Punta Catalina, que no estaba prevista, como teníamos disponible todo el parque de generación nacional, no se sintió. Y hemos podido responder a las necesidades de suministro que tiene la sociedad dominicana. Licenciado Andrés Astacio, hablar de corrupción pública y privada de 20 años, hay que pensar en las sedes, en el de sur, el de norte, el de este. ¿Qué explicación podría dar usted a un pueblo dominicano que está cansado del robo, que está cansado de la corrupción sin un régimen de consecuencias? ¿Qué ha pasado allá? ¿Cómo lo explicaría usted? Mire, don Guillermo, cuando nosotros tomamos posesión de este cargo que el presidente nos dio, esta encomienda,
La primera pregunta que nos surgió fue, ¿por qué en estas empresas invirtieron entre 2012 y 2020 1.500 millones de dólares y los resultados de las empresas siguen siendo los mismos? Esa fue la primera pregunta. Por eso, una de nuestras primeras decisiones, aprobada por el Consejo Unificado, Consejo de Administración Unificado de las 3 empresas distribuidoras, fue iniciar un proceso de auditoría de dichas empresas. Los procesos de auditoría, como usted entenderá, tienden a ser un poco largos y más en empresas de esta magnitud. No, pero ya usted tienen resultados preliminares. Sí, hemos encontrado resultados preliminares que indican que habían serias irregularidades en los procesos de contratación, serias irregularidades en los procesos de pago, serias irregularidades en los procesos de manejo de las mercancías internamente. Solo para ponerle un ejemplo, don Guillermo. Anualmente una de las empresas eliminaba entre 5 y 7 mil medidores todos los años. Pero, oh casualidad, en los años 2016 y 2020, esa cifra se multiplicó casi por más de 10. En el año 2020 se eliminaron más de 80.000 medidores, cuando en el año 2019 se han eliminado menos de 6.000. ¿Cuál es la explicación? Bueno, probablemente la explicación sea crear necesidad para comprar más. ¿Y qué significó eso en millones de dólares? Solamente ese movimiento, si pusiéramos el precio del medidor a $100, estamos hablando de 8 millones de dólares solamente ahí. Estamos hablando de casi 500 millones de pesos del bolsillo de los contribuyentes. ¿Y cuáles son otras irregularidades encontradas? Bueno, por ejemplo, hemos encontrado, y es un caso muy interesante y que felicito al ingeniero Morrison por su iniciativa, habíamos encontrado en los almacenes de Edesur una cantidad de equipos para hacer chatarreables, pero el ingeniero Morrison dijo, Eso es Milton Morrison. Milton Morrison dijo, bueno, vamos a revisar qué está sucediendo acá. Cuando hemos revisado, encontramos precisamente con los medidores que habían más de 50.000 medidores que iban a ser llevados a chatarra, que eran funcionales. Solo eso significa... Funcionales, quiere Sí. decir que estaban en perfecta condición. Estaban en perfectas condiciones y hoy día estamos trabajando y los estamos recolocando. Solamente eso significó un ahorro de más de 3 millones de dólares, es decir, más de 150 millones de pesos de los bolsillos de los contribuyentes. Pero en el caso de Edenorte también, don Guillermo, encontramos que había, por algunos motivos discutibles, que la empresa, toda su flotilla de vehículos era alquilada, pero se encontraron decenas de vehículos que estaban siendo pagados que no eran utilizados. Pero cosas más allá también. Estamos hablando de ¿cuántos millones? Ahí estamos hablando de casi 3 millones de pesos mensuales. Pero por el otro lado, en Edenorte nos encontramos que había una nómina paralela de 1.600 personas. En Edesur nos encontramos una paralela de 200 personas. Es decir, estamos hablando de que había 1.800 personas que estaban cobrando en la empresa que nadie sabía quiénes eran. ¿Y siguen cobrando hoy, licenciado Andrés Astacio, esas botellas? Evidentemente que no. Todas esas nóminas paralelas fueron eliminadas tan pronto nosotros asumimos. ¿Cómo puede hablarse de eficiencia en los servicios de la EDES si están malgastando el dinero en nóminas paralelas del populismo del PLD, como decimos nosotros, cuando ese dinero debe ser invertido para mejorar los servicios de energía eléctrica en la República Dominicana y mejorar esos servicios para que la República Dominicana su costo sea menor? ¿Qué explicación daría usted? Bueno, mire, es que básicamente la única explicación que yo le puedo dar a eso es una irresponsabilidad. Las empresas, el servicio eléctrico es un servicio primordial, junto con el agua, son los servicios públicos más básicos, porque son el punto de partida que sirve para la prestación de otros servicios. Imagínese usted cómo la República Dominicana puede hacer frente a la pandemia que hoy nos azota
si no tenemos un buen servicio eléctrico. Es imposible. Ahora bien, por eso los que administramos este servicio tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy exigentes en la calidad del gasto. Para ponerle un solo ejemplo, entre los meses de abril a agosto del año pasado, en Edenorte, de Sur y Edeste, se gastó de gasto operativo no nómina una media de 14 millones de dólares mensuales. Las empresas en este momento están operando de forma adecuada y recibiendo a la población un servicio ininterrumpido. Estamos operando con un gasto promedio de 9 millones de dólares. Es decir, solamente ahí hay 5 millones de dólares de diferencia, es decir, casi 300 millones de pesos mensuales que se gastaban de más. Licenciado Andrés Astacio, usted sabe que un país teniendo constitución y leyes y no hay régimen de consecuencia para los que nos roban el dinero de nuestros impuestos, no hay esperanza. En este gobierno del cambio presidido por el presidente Luis Abinader, nos ha prometido la transparencia y la decencia en el ejercicio de lo que usted hace. ¿Cuándo vamos a ver sometimientos por esas irregularidades que la justicia honesta tendrá que determinar con jueces honestos y ministerios públicos honestos la sanción a los que robaron? ¿Qué diría usted? Mire, usted sabe que una de las grandes decisiones que van literalmente a cambiar, que han cambiado la historia de la República Dominicana, fue la decisión del presidente de la República de tener un Ministerio Público independiente. Ahora bien, nosotros estamos trabajando en nuestro proceso de auditoría y esperamos tenerlo listo en los próximos días, para que, tan pronto esté terminado, entregarle todos los hallazgos a ese Ministerio Público Independiente y que éste determine las acciones penales que puedan seguirse. Ahora bien, nosotros le garantizamos a la sociedad dominicana, y en virtud de lo que ya anunció nuestro presidente y líder, de que tan pronto el Ministerio Público inicie las acciones, nosotros nos constituiremos en actor civil para perseguir la reposición de esos dineros mal versados a las arcas públicas. Porque lo que en este gobierno del cambio, el presidente Luis Abinader, lo que nunca va a permitir es la impunidad. Uno de los grandes, el cambio, entre otras cosas, significa que si alguien quiere ser corrupto, eso es una decisión personal, pero lo que puede tener seguro es que ese acto no quedará impune. Licenciado Andrés Astacio, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Nosotros queremos que usted le pueda decir al pueblo dominicano si ese Consejo Unificado que lo preside el ministro Antonio Almonte y que usted tiene esa responsabilidad ejecutiva, podemos los dominicanos seguir confiando en ese trabajo responsable de todos ustedes para seguir mejorando un servicio tan importante como es la energía eléctrica y, como usted lo ha dicho, en tiempos de una pandemia que necesita los que nos contagiamos o nos enfermamos o gracias a Dios no nos ha dado todavía a nosotros. Bueno, necesitan energía eléctrica todos los centros hospitalarios. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, nosotros le podemos garantizar al pueblo dominicano que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para garantizar la continuidad y regularidad del servicio. Ahora bien, también solicitamos del pueblo dominicano que haga su parte, que hagamos un uso eficiente de la energía y que, evidentemente, el consumo que hagamos lo paguemos. Porque la solución final del problema eléctrico en República Dominicana requiere la participación de todos. Este es un problema nacional y entre todos debemos de solucionarlo, porque la energía debe de ser
no un problema, sino la palanca que nos ayude a salir de la crisis que estamos viviendo producto de la pandemia. Licenciado Andrés Astacio, nosotros muy complacidos de ver en el gobierno del cambio, en mi gobierno, en el gobierno del presidente Luis Abinader, a jóvenes profesionales que como usted representan esperanza en la función pública, representan honestidad y capacidad. Qué bueno que usted sea el vicepresidente ejecutivo de ese Consejo Unificado de las sedes para garantizarnos a nosotros, los dominicanos, a los de todos los colores, la transparencia. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Educación y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, el doctor